los invariantes por traslaciones? La razón es sencilla, porque cuando consideramos a f sub n como el conjunto de soluciones de la ecuación funcional de Frechet y escogemos una función suya de varias variables e incluso una distribución, claramente f sub n es un subespacio vectorial de xd que es invariante por traslaciones. Y si supiéramos que su dimensión es finita, basta con aplicar el teorema de Ancelot y Coreval y concluir que todos sus elementos son polinomios exponenciales. Pero esto a priori no es cierto, debido a que no conocemos su dimensión. Sin embargo, si escogemos una función suya, sabemos que esta resuelve la ecuación funcional de Frechet con respecto al parámetro h. Es más, respecto a cualquier o a todo parámetro h. Por consiguiente, el subespacio vectorial generado por esta función es un subespacio vectorial que es delta n invariante por el propio parámetro h. Y además es de dimensión finita. Y a partir de aquí nos cabe la pregunta natural: ¿existe una versión del teorema de Ancelot y Coreval para subespacios delta n invariantes? Y si es así, podemos hacer uso de tal manera llevar a cabo la demostración del teorema de Montel para el caso de las distribuciones. Veamos que todo esto se puede llevar a cabo, pero antes vamos a introducir una técnica algebraica que nos va a permitir pasar de estar considerando un subespacio que es invariante por la potencia de un operador a un espacio vectorial que es invariante por el propio operador. Así que partimos de un espacio vectorial E y un operador lineal definido sobre E. Si V es un subespacio vectorial D, de modo que este es Lm invariante D, siempre podemos construir un espacio vectorial suma como el que aparece aquí, de tal manera que este espacio vectorial suma es un espacio vectorial que es invariante por el propio operador. Es más, este espacio vectorial es el menor subespacio Ln invariante D y que contiene a V. La prueba es simple debido al carácter lineal del operador. Basta con aplicar N en ambos miembros, observar el último sumando, descomponerlo como una composición de dos operadores y de la hipótesis de que V es Lm invariante se ve claramente que nuestro espacio suma también queda invariante por el propio operador L. En cuanto a la parte de que se trata del menor subespacio Lm invariante D que contiene a V, basta con considerar un subespacio vectorial F. El invariante que contiene a V contenido a E, escoger una base formada por m más 1 vectores y observar que todos los elementos de la forma que aparece aquí son elementos de F, y luego F contiene nuestro espacio vectorial y este es el menor subespacio, el invariante que contiene a V. Aparte del lema anterior, otro lema, pero esta vez en lugar de trabajar con un operador lineal, lo que consideramos son T operadores lineales y con la condición de que deben de ser conmutativos 2 a 2 entre sí. Así que si V es un subespacio vectorial que verifica el lema anterior, siempre podemos construir un subespacio vectorial composición de los operadores anteriores, de tal manera que este es invariante por todos y cada uno de los operadores conmutativos lineales conmutativos anteriormente y que contiene a V. Además, si nuestro subespacio vectorial es de dimensión finita, este espacio vectorial que hemos construido también es de dimensión finita. La prueba es bastante larga, está incluida en la memoria, que podemos decir a partir de aquí, teniendo en cuenta estas dos técnicas algebraicas que acabamos de exponer, podemos afirmar lo siguiente mediante la siguiente proposición. Supongamos que se satisface bien A o B. En A, nuestro grupo es ZD. Nuestros vectores forman un sistema generador para ZD y nuestro subespacio vectorial es de dimensión finita, pero de las continuas de ZD en C. En la parte B, el grupo es todo RD y además nuestros vectores generan un subgrupo denso de RD y V es un subespacio vectorial de dimensión finita de XD. Tanto para la situación A como la situación B, si V es delta n invariante por los h o k anteriores, siempre existirá un subespacio vectorial W que es de dimensión finita, es invariante por traslaciones y que contiene a V. Esto es, aplicando el lema, aplicando el corolario del teorema de Lefranc a la situación A y aplicando a W que corresponde a la situación B, el teorema de Ancelot y Coreval, podemos concluir tanto W y por consiguiente todos los elementos de V son polinomios exponenciales. A partir de aquí, lo único que habría que hacer es escoger una función correspondiente a la situación A o a la situación B, que sabemos que resuelve la ecuación funcional de Frechet con respecto a los parámetros h y y, donde V, el subespacio vectorial generado por esta función, es un subespacio vectorial delta
m invariante por los h y anteriores, y la proposición anterior nos garantiza que nuestra función es un polinomio exponencial. A partir de aquí ya disponemos de un espacio vectorial que es de dimensión finita, disponemos de una base a partir de la cual construimos la matriz asociada respecto al operador delta 1 h sub i de forma análoga a la correspondiente a delta m h sub i, con esta información y sabiendo que f pertenece a la intersección de sus respectivos núcleos, podemos concluir que no solo nuestra función es un polinomio exponencial, sino de hecho se reduce a un polinomio. De esta manera hemos logrado la demostración del teorema de Montel en varias variables para los casos discreto y analógico. Y podemos añadir si operamos en una dimensión, es decir, cuando trabajamos con d igual a 1, resulta que nuestro polinomio es un polinomio de grado menor o igual que m menos 1. Con esto finalizamos esta parte, pasaremos a la siguiente, donde vamos a hablar esta vez del teorema de Montel-Popovich y el grafo de las soluciones discontinuas de la ecuación funcional de Frechet en varias variables. La motivación aquí en nuestra investigación vuelve a ser una vez más el artículo de Almira y López Moreno, donde vimos que demostraron que las funciones polinómicas discontinuas, pero en una sola variable, tienen la propiedad de que la clausura de sus grafos contiene un abierto no acotado. Nuestra gran pregunta aquí, ¿será esto cierto para polinomio de varias variables? La idea clave es la siguiente: partimos de la ecuación funcional de Frechet de paso h orden m1 del artículo de Almira y López Moreno. Vimos que habían utilizado la técnica de interpolación en una sola variable, pero que resulta 70 años atrás Popovich ya había utilizado las técnicas de interpolación en varias variables, y de hecho había construido el único p de dos variables y grado máximo m en cada una de sus variables, de tal manera que este p coincide con la función f en nodos de la forma a h sub 0 de h sub 1, cuando a y b son números enteros. En su momento, Popovich, ocupado por la demostración de una generalización del resultado de Montel, había prefijado los parámetros h sub 0 h1 que aparecían en el teorema de Montel, pero nosotros sabemos, si f resuelve la ecuación funcional de Frechet para un par de parámetros, resuelve la ecuación funcional de Frechet para todo parámetro. Por consiguiente, si consideramos los nuestros, que son los anteriores de Popovich divididos por un par de números naturales, y construimos el nuevo p con la misma técnica de Popovich, observamos que ambos polinomios coinciden en una malla infinita de puntos, con lo que quiere decir que ambos polinomios son idénticos. Y podemos concluir, no solo el polinomio de Popovich es válido cuando a y b son números enteros, sino también es válido cuando a y b son números racionales. Y como nosotros estamos ocupados en la descripción de la clausura del grafo de f, resulta que el conjunto gamma cuyos puntos quedan dentro de la clausura del grafo tiene ese conjunto cuya abscisa son puntos de la forma x sub 0 más u y más v, cuya ordenada el valor del polinomio en todo punto uv del plano. A partir de aquí lo único que habría que hacer es construir una función de dos variables cuya imagen es el conjunto gamma anterior, que sabemos que todos sus puntos están contenidos dentro de la clausura del grafo. Aplicar el teorema de la aplicación abierta y observar mediante una comprobación simple que la imagen de todo uv de R2 es un abierto no acotado. Esta es nuestra idea y de hecho supone una nueva prueba del teorema de Almira y López Moreno. Volviendo a la pregunta que habíamos dejado antes, ¿se podría hacer algo similar para funciones de varias variables? La respuesta es afirmativa, pero para ello es importante conocer el siguiente resultado. Si p es un polinomio de dos variables, el grado máximo m en cada una de sus variables, existirán unos polinomios de grado máximo m y en una sola variable, de tal manera que el polinomio anterior se puede reescribirse mediante una expresión cerrada de la forma sumatoria de d igual a 0 hasta 2m a sub i de x más i por x elevado a i. A esta expresión cerrada la vamos a llamar a partir de ahora polinomios en la forma a de x más i. La prueba del lema es simple porque es una mera cuenta, basta con tomar f1 igual a x, f2 igual a x más i, despejar y sustituir en la expresión del polinomio de partida, realizar todas las simplificaciones y reagrupaciones posibles y cerrar en la expresión sumatoria de d igual a 0 a 2m a sub i de f2 por f1 elevado a i. Una vez deshecho el cambio se logra la expresión deseada. Pero la pregunta aquí importante, porque a nosotros nos interesa escribir un polinomio de dos variables y grado máximo m en cada una de las suyas en la forma a de x más i. La idea es porque nosotros cuando hagamos a sub i de x más i sea igual a una constante, digamos alfa, resulta que nuestro polinomio y su aspecto es a sub i de alfa por x elevado a i.
Y si todos sus puntos están contenidos dentro de la clausura de grafo, este es uno de los polinomios que debemos de localizar después para forzar a que explote, y podemos decidir que la clausura de grafo contiene un abierto no acotado. Vamos a ver todo esto mediante nuestros cálculos. Aplicamos el lema anterior a nuestro polinomio construido mediante la técnica de Popovich y lo escribimos en la forma A de x más y. Obviamente aquí a sub n es distinto de 0 y nuestro último contador n menor o igual que 2m, donde nos caben dos alternativas. La primera de ellas, si n vale a 0, resulta nuestro pi se reduce a sub 0 de x más y, el conjunto gamma, su grafo coincide con el grafo de a sub 0, lo cual es un conjunto de interior vacío y no sacamos nada. Sin embargo, si f no es un polinomio, siempre existirán x sub 0, h sub 0, h1 bajo la condición n mayor que 0, de modo podemos aplicar el teorema de aplicación abierta para poder concluir que el conjunto gamma contiene un abierto no acotado. De esta forma hemos logrado la demostración del teorema en una variable y gracias a ella vamos a subir de dimensión. Y nuestro resultado al respecto es el siguiente: si f de Rn en R satisface la ecuación funcional y este no es un polinomio ordinario, entonces f no está acotada en ningún abierto y además la clausura de su grafo contiene un abierto no acotado. Vamos a ofrecer la prueba del teorema, pero la vamos a hacer paso a paso. En el primero se sabe y se conoce que si f no es un polinomio algebraico en sentido ordinario, existirán unos subíndices s y unos n-1 punto de Rn-1, de tal manera que si podemos dejarlos prefijados de antemano, siempre podemos construir una función g en una sola variable cuyos valores lo toma a través de la función f en los puntos prefijados de antemano. Obviamente esta función g de x es una función que no es un polinomio. Este resultado se sabe y se conoce y en la memoria hay una prueba al respecto. En el segundo paso lo que hacemos es localizar o buscar nuestro polinomio de dos variables, el grado máximo m, cada una de las suyas, escrito mediante la técnica de Popovich. ¿Cómo lo buscamos? Pues lo hacemos coincidir con la función g que habíamos hablado ahora mismo, que sabemos que esta función no es polinómica y a partir de aquí podemos prefijar tres parámetros AS, H sub S y H sub n más 1, de tal manera que este polinomio lo reescribimos en la forma A de x más y. Y a partir de aquí nos planteamos la pregunta, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿cómo podemos subir de dimensión? Pues tomando n punto de Rn y unos parámetros, no incluir el h sub s, que ya lo tenemos prefijado de antemano para la localización de nuestro polinomio, ninguno de estos parámetros ha de ser 0, y unos n más 1 vectores, tampoco ninguno de ellos 0, y construir de una manera directa el polinomio de n más 1 variable y grado máximo m en cada una de sus variables. Este polinomio se obtiene por unicidad debido a que toma todos sus valores a través de la función f en los puntos que se prefijan de antemano. Y a partir de aquí emplear nuestras técnicas habituales de interpolación. La primera, que denominamos interpolación entera, pasamos a la racional, donde sabemos que los racionales son densos de la recta, lo cual esta propiedad nos indica a nosotros que la clausura del grafo de f contiene a la imagen de la aplicación definida por phi, pero nuestra phi de momento está localizada y su aspecto es el siguiente: a más sumatoria desde k a la 1 hasta n-1, t sub k, v sub k, y cuya última ordenada coincide con el valor del polinomio en las n más 1 variable. Esta función, para concretarla, necesitamos conocer los vectores v sub k para poder aplicarle el teorema de la aplicación abierta. ¿Cómo elegimos estos vectores v sub k? Pues lo hacemos coincidir con la base canónica y prestar especial atención a la posición v sub n más 1, hacerla coincidir con la posición canónica SOS que corresponde al parámetro h sub s para la localización de nuestro polinomio de la forma a de t sub s más t sub n más 1. Ya tenemos nuestra función definida por completo y la localización de nuestro polinomio a explotar se obtiene anulando todas las variables excepto las correspondientes a t sub s y t sub n más 1. A partir de aquí, para poder aplicar el teorema de aplicación abierta, necesitamos el jacobiano de phi. Para ello, en primer lugar, determinamos la matriz jacobiana, que es la siguiente, posteriormente su jacobiano, donde sabemos que el jacobiano es idénticamente nulo. Define una variedad algebraica. Las variedades algebraicas asociadas a este son subconjuntos cerrados propios de Rn más 1 con interior vacío. Sin embargo,
Evaluando nuestro Jacobi en el punto que habíamos dejado anteriormente, resulta que este es un polinomio ordinario no nulo en las n más una variable y por tanto su complementario es un abierto no acotado, y gracias al teorema de aplicación abierta para funciones diferenciables y en dimensión finita podemos decir que la imagen de phi por el conjunto gamma es un abierto que está contenido dentro de la clausura del grafo de f. En cuanto a la parte de no acotación, basta con observar la forma en que está escrito nuestro polinomio de n más una variable. Con esto finalizamos esta parte, pasamos a la siguiente, donde volvemos a Montel, pero esta vez en versión p-ádica, y daremos una caracterización para las funciones uniformemente localmente polinómicas. De lo que se trata aquí en esta investigación es cómo se demuestra un teorema tipo Montel, pero sobre funciones definidas en el cuerpo Q sub P de los números p-ádicos. Nuestro resultado al respecto es el siguiente. Si f de Q sub P en K es solución de la ecuación funcional de Frechet de paso h y orden m más 1, con K contiene a Q sub P con continuidad, entonces el conjunto P sub M de F de los periodos generalizados, es decir, los H de Q sub P donde F resuelve la ecuación funcional de Frechet, bien es el 0, bien es todo Q sub P y por consiguiente aquí F es un polinomio, bien son las bolas definidas en Q sub P y de radio P elevado a menos n. Lo que quiere decir aquí que si nosotros mirásemos la función solución de la ecuación funcional de Frechet de Q sub P en K de forma local, resulta que esta función F restringida a todo punto A de Q sub P más una bola del propio Q sub P es un polinomio de grado menor o igual que m. La idea clave de esto, nuestra técnica de interpolación. Partimos de la ecuación funcional de Frechet de paso h sub 0 de orden m más 1, tomamos un par de puntos x sub 0, h sub 0 de q sub p, construimos el único p de grado menor o igual que m que interpola f en el subconjunto x sub 0 más h sub 0 por m y el parámetro h sub 0 correspondiente al operador de diferencia progresiva en módulo sub p aquí se iguala a p elevado a menos n, por consiguiente el conjunto x sub 0 más h sub 0 por n es un conjunto denso en las bolas centradas en x sub 0 y de radio p elevado a menos n. Por una parte de la continuidad de f nos implicaría que la función f restringida al conjunto anterior coincide que nuestro polinomio en la bola centrada en x sub 0 radio p elevado a menos n, y por otra parte si consideramos al grupo cociente, es decir, el grupo buffer de los q sub p sobre las bolas definidas anteriormente, que sabemos que este es un grupo numerable donde las clases definidas en n forman una partición de q sub p, entonces toda función f restringida a cada elemento de dicha clase coincide con un determinado peso s en la bola centrada en s de radio p elevado a menos n. A partir de ahora todo lo que se sigue es directo, puesto que si x es un elemento cualquiera de q sub p y las h son escogidas de las bolas definidas anteriormente, entonces toda función f restringida al conjunto de puntos anteriores coincide con los pesos s en dichos puntos, lo que quiere decir tanto la función f como los pesos s resuelven la ecuación funcional de Frechet para todo x de q sub p y todo h de q sub p. En verdad lo que quiere decir es que nuestro parámetro h es un periodo generalizado. Y esto nos ha motivado a estudiar las funciones uniformemente localmente polinómicas que se definan como aquellas funciones que son polinomios en las bolas. Es decir, son las funciones que resuelven la ecuación funcional de Frechet de paso h y orden m más 1, pero cuando el paso h está escogido de las bolas p sobre d r para un determinado valor r mayor que 0. La caracterización aquí la hemos realizado a la misma manera que hizo McKinnon con respecto a las soluciones f de x de la ecuación funcional de Frechet, y nuestro resultado es el siguiente. La prueba es idéntica a la que aparece en el teorema de McKinnon, en el contexto de que toda función, todo polinomio se puede recomponer como una suma de n monomios, interpretando aquí los monomios como diagonalizaciones adecuadas de ciertas funciones k aditivas y simétricas en cada una de sus variables. La única particularidad del hecho de que estamos trabajando en Q sub p de los números p-ádicos nos obliga a la aparición de la expresión phi rm que dejamos estimada aquí en este teorema mediante la expresión que aparece en el teorema. Con esto finalizamos. Pasaremos a la siguiente investigación, donde vamos a hablar de unas ecuaciones de interés como Kakutani, Nagumo-Wans, Haruki, Frechet en varias variables. Lo que se va a estudiar aquí son las soluciones continuas de las ecuaciones de Kakutani, Nagumo-Wans, Haruki y Frechet en varias variables.
En la primera ecuación, θ representa la raíz enésima de la unidad, mientras que en la segunda, eta representa la raíz 2 de la unidad. Tanto en la primera como en la segunda, θ y eta son raíces primitivas, es decir, ellas en sus respectivas potencias generan todas las raíces. En la tercera se trata de la ecuación funcional de Fletcher de paso fijo, pero en varias variables. Así que si denotamos por S al conjunto de las soluciones continuas de cualquiera de las tres ecuaciones anteriores, por una parte se demuestra que este S es un espacio vectorial cerrado, pero de las continuas de C en C o de las continuas de RD en R. Y además, este espacio vectorial cerrado se demuestra que es invariante por transformaciones afines cuando se trata de la continua de C en C o dilataciones y traslaciones cuando hablamos del espacio de la continua de RD en R. Y resulta que todo esto está completamente caracterizado, es decir, ya está estudiado. Así que no